estaba Herón. Era famoso porque mostraba en público sus teorías e inventos, que eran todo un espectáculo. Describe muchas invenciones diferentes que fueron diseñadas para sorprender y dar la impresión de ser mágicas. No hay que olvidar que era empresario. Su trabajo era entusiasmar a la gente por la ingeniería. La alta sociedad de Alejandría destacó por lo último en innovación tecnológica, incluso en sus cenas. Richard Windley es constructor de maquetas históricas y especialista en recrear los asombrosos aparatos de Herón. Somos muy afortunados al tener la mayoría de las traducciones de los tratados de Herón sobre neumática, en los que habla de las presiones del aire y el agua y de la interacción entre ambas. En su tratado describe varios objetos basados en estos principios. El capítulo 66 describe una jarra para dispensar una cantidad determinada de líquido. Normalmente solía ser vino. ¿Cómo mide la jarra la cantidad exacta de vino que dispensa? Dentro de la jarra hay una válvula que controla este mecanismo de arriba, que a la vez acciona esta palanca que contrapesa la copa que está delante. Cuando Richard retira el peso, el vino empieza a salir. Cuando la copa está casi llena, la balanza se inclina y el vino deja de fluir como por arte de magia. Pero, ¿cómo trabajaba el dosificador? El sistema principal es una pequeña válvula en el interior del fondo de la jarra. Los griegos usaban estas válvulas cónicas de gravedad porque se abrían y se cerraban muy rápidamente. El pequeño peso cónico cae en el orificio de la válvula cuando la copa pesa lo suficiente, y eso impide que siga saliendo el vino de la jarra. Cuando se retira el peso, la barra cae por gravedad, levanta la válvula que tapa el tubo, el líquido fluye a través de la válvula cónica y sale de la jarra. Como la copa está equilibrada por el peso en la parte posterior, cuando llega a un punto predeterminado que marca este peso de aquí, la copa baja. Este brazo sube, la válvula baja, corta el flujo del líquido y así termina el ciclo del proceso. Es un diseño fascinante. Y es el primero, probablemente la génesis de los sistemas de control que todos conocemos. Y si una visita se entusiasmaba demasiado por el ingenio de este logro tecnológico o por el vino que contenía, Herón gastaba bromas a ese tipo de personas. Este sencillo invento prueba que los griegos antiguos tenían un gran sentido del humor. A esto le llamaban la copa del avaro, y el anfitrión se le asignaba a alguno de los invitados que tenían fama de tomar demasiadas copas. Lo que ocurriría es que cuando el cáliz estaba parcialmente lleno de vino, era como una copa normal, pero en cuanto el huésped pedía que la llenaran hasta arriba, el pequeño sifón del centro de la copa empezaba a funcionar, y todo el contenido se vaciaba sobre la persona, sobre la ropa del huésped. Oculto dentro del pie de la copa hay un tubo conectado al sifón y abierto por debajo. Cuando el líquido de la copa supera el nivel del sifón, la presión atmosférica empuja el líquido por el tubo y se sale de la copa. El líquido continúa fluyendo incluso cuando el nivel está por debajo de la curva, debido a la diferencia de la presión atmosférica entre esta altura y la parte inferior del tubo. El líquido continúa bajando por el tubo y cae sobre el sorprendido invitado. Una antigua y práctica broma. Pero Herón estaba interesado en otras cosas además de trucos para fiestas. Utilizó un sencillo y fantástico invento. Se llama leva. Cuando el disco gira, el vástago se mueve arriba y abajo. Puede parecer simple, pero este ingenioso y aparentemente sencillo artilugio convierte el movimiento circular en movimiento lateral. Esto permite que un engranaje baje. Si se mueve hacia atrás, el avance o el arrastre se convierte en un movimiento circular. Así es como el movimiento del pistón se transforma en un movimiento circular en el árbol de levas de un motor. Este principio exacto se ha usado en todos los motores hasta nuestros días. Pero el inteligente Herón todavía tenía que diseñar su obra maestra, un teatro cuyos actores eran robots.
La moderna biblioteca de Alejandría es un sorprendente logro arquitectónico, pero Alejandría era un semillero de innovación tecnológica hace más de 2000 años, y a la vanguardia de esta nueva ola de inventiva e innovación estaba un hombre llamado Herón. Muchas de las invenciones de Herón tenían aplicaciones prácticas, pero también destacaba en el arte de crear mecanismos para divertir. La tecnología y la mecánica también estaban al servicio del entretenimiento. El público de la antigüedad pedía espectáculos y representaciones cada vez más sofisticadas. Uno de los mayores retos de Herón fue crear sistemas tecnológicamente avanzados para espectáculos. Una idea con la que soñaba era un teatro sin actores, solamente robots. En Dublín, Irlanda, Mick Kelly, diseñador de robots y autómatas, ha creado una réplica de este teatro increíble. Primero veían el teatro con las puertas cerradas. Luego se abrían y se veían unos hombrecitos al fondo del escenario construyendo barcos. Se movían, usaban martillos y sierras. Cambiaba el decorado y los actores se trasladaban por el escenario, exactamente en el momento oportuno. Pero, ¿cómo conseguía Herón que cada paso se produjera en el orden correcto? Increíblemente, todas estas acciones son impulsadas por un solo movimiento. Cuando Mick quita el tapón a un tubo de arena, cae una pesa. Esta pesa está fijada a un eje que gira y tira de las cuerdas. Y hace que giren. Y cuando gira, tira de los hilos, los enrolla, acortando su longitud. Estos cordeles están sujetos a unos carretes. Cuando se sueltan los carretes hay partes del escenario que bajan por gravedad. Otros carretes sueltan unas pesas secundarias que caen y tiran de otros hilos que mueven otros elementos del escenario. El teatro de Herón es una complicada máquina, pero lo increíble es que también es programable. Estas cuerdas tienen largos diferentes y eso determina cuándo va a operar un mecanismo. El largo de las cuerdas programa eficazmente el mecanismo para que haga otra cosa. Asombrosamente, lo que parece un sencillo juguete es en realidad una de las primeras máquinas automáticas programables creadas por la mente humana. Herón aplicaba dos principios en sus máquinas automáticas. El primero, usado en máquinas como el teatro, consistía en pesas, piezas móviles, cuerdas, cables y levas. Pero Herón fue pionero en un segundo avance en la automatización, los primeros sistemas hidráulicos del mundo. Uno de los mecanismos favoritos de Herón era un dispositivo mediante aire a presión producido por agua vertida de una vasija a otra. Cuando el agua cae en la vasija, comprime el aire y tiene que fluir. Pasa por unas tuberías y por un dispositivo que produce un sonido o un movimiento. Hoy, esa tecnología es conocida como ciencia neumática. La neumática trata de la forma en que se mueven el aire y el gas, y ambos pueden utilizarse para mover cosas. Los libros de Herón evidencian un conocimiento de la neumática. Sabía que el aire tiene sustancia, volumen, que contiene partículas y que si lo empujas tiene que ir a algún sitio y que si lo aspiras se viene hacia ti. ¿Podía aplicar Herón esas teorías en el mundo real? Se le presentó una oportunidad cuando le pidieron que creara un jardín con aves que pudieran moverse y cantar sin la intervención de seres humanos o pájaros. Los visitantes de la corte bizantina dejaron constancia de haber visto numerosos aparatos mecánicos. Uno de ellos, un árbol con aves cantoras metálicas. La maqueta funciona por el agua que baja de una vasija a otra, desplazando el aire que circula por pequeñas tuberías dentro de las aves. El agua penetra en el sistema por la boca del león y cae al cuenco. Desde allí cae el recipiente debajo que está cerrado. Cuando el agua entra, el aire que contiene el recipiente es empujado y entra en los tubos, en cuyo extremo de salida hay silbatos que producen los sonidos. Cuando este recipiente está lleno, cae en el recipiente de abajo. Y una vez lleno, mueve el peso que maneja al búho, que se vuelve para mirar a los pájaros. Cuando el recipiente de abajo se llena, alcanza un punto por el que se vacía. El peso disminuye porque el agua sale.
El recipiente se levanta por influencia del contrapeso y lleva al búho a su posición original. Es un sistema de bucle, y cuando el ciclo termina, empieza otra vez inmediatamente. Mientras se le proporcione energía, el sistema se moverá constantemente. En cierto sentido, eso lo convierte en un precursor de lo que llamaríamos una máquina robótica. Debió de haber asombrado a un público que nunca había visto recreaciones de la naturaleza en metal y con movimiento que producían sonidos sin estar vivos. La motivación detrás de la mayoría de esas piezas era crear asombro y misterio para acentuar el poder de la riqueza, el dominio de la técnica y de la cultura. Herón era un gran ingeniero, un maestro artesano, y consiguió hacer esas cosas. Vio la oportunidad y aplicó todos los métodos de fabricación disponibles en la época. Herón era un gigante en el campo de los primeros avances de la robótica y las máquinas automáticas, pero se asentaba sobre los hombros de otro gigante como él, Filón de Bizancio. Filón fue el responsable de muchas de las ideas llevadas a la práctica por Herón y otros inventores a través de la historia y hasta nuestros días. Como muchos de los inventores de hoy, a Filón se le pidió que creara máquinas automáticas que hicieran ganar dinero a sus propietarios. La religión tuvo una importante participación en la vida de la antigua Alejandría. Era obligatorio que los fieles se purificaran antes de entrar en los templos, donde creían que vivían sus dioses. ¿Cómo podía el templo asegurar el suministro de agua y jabón para la purificación? ¿Podrían obtener beneficios los sacerdotes de esa necesidad y ganar dinero en sus lugares sagrados? Este dispositivo es igual que el dispensador de jabón automático de Filón, y funcionaba así. En un lado de la máquina tenía una ranura para que los fieles que visitaran el templo introdujeran las monedas. La moneda cae sobre una bandeja situada en el extremo de la palanca. El peso hace que baje. El otro extremo de la palanca sube y abre una válvula que permite que el agua fluya. Cuando se introduce una moneda se abre el suministro de agua, y cuando la vasija se llena, su propio peso actúa como contrapeso. El peso de la vasija llena mueve los engranajes en los que están enrolladas las cuerdas. Estas se tensan y abren las puertas de la máquina y al mismo tiempo baja una mano, que presenta una bola de jabón, o en este caso, una piedra pómez. La mano regresa al interior de la máquina y el jabón se recarga automáticamente. A los pocos segundos la vasija se llena hasta el sifón y el agua sale durante unos segundos. Llena otro recipiente conectado a un tubo y sale por la boca del león, lo que permite que el usuario se lave las manos usando la bola de piedra pómez. Estos ejemplos de la tecnología ideada por Filón son algunas de las primeras máquinas que podemos llamar automáticas. Para un dispositivo que tiene unos 2000 o 2500 años, es algo increíble, un logro sorprendente. Los mismos principios de este ingenio todavía mueven muchas de las máquinas de hoy, casi 2500 años después. Podemos asegurar que este dispositivo es el precursor de los dosificadores de jabón que hoy tenemos en los lavabos. Filón, Herón y otros de la escuela de Alejandría crearon prototipos de robots y máquinas automáticas, máquinas que se autorregulaban, máquinas que hacían lo mismo una y otra vez. ¿Era consciente Herón de que había inventado la primera máquina de vapor? Si hubiese aplicado su idea a otros conceptos que ya había desarrollado, quizá habría podido construir la primera locomotora de vapor, o incluso abrir el paso a la era industrial moderna. El profesor Kaiser tiene una teoría aún más intrigante. Mi respuesta es que en realidad no estaba construyendo una máquina de vapor.
Eso no fue concebido para ser una fuente de energía. En realidad, era una demostración del principio propulsor o del cohete. Ya fuera la máquina de vapor o los fundamentos de la propulsión a reacción, si Herón hubiese desarrollado su idea, podría haber lanzado la revolución industrial con 1800 años de adelanto. Pero, ¿qué habría sucedido si estos brillantes inventos se hubieran utilizado en vez de ser abandonados? Si los griegos hubiesen desarrollado la máquina de vapor, podrían haber descubierto América siglos antes que Colón, utilizando naves de vapor en vez de barcos de vela.